Hola, muy buenas tardes. De parte de Editorial Cuarto Propio les doy la bienvenida a este conversatorio, a esta conversación que quiere tomar el desmontaje de lo femenino en la novela romántica en torno a reflexiones sobre el libro El Milagro de Carolina Andoni. A mí me gustaría leer. Acababa de terminar una novela sobre su proceso. Ya sabes, para cerrar. No sé, pude haberle aclarado, pero preferí no interrumpirla. Estaba disfrutando de su inteligencia, que brillaba a plenitud en estado de sobriedad. El amor redime, Mel. No iba a contradecirla. Si así lo sentía, qué bueno para ella. Ya con esta introducción, quiero contarles que para hablar del libro, obviamente tenemos a la autora, Carolina Andoni, que es periodista, licenciada en estética y máster en literatura. Luego de 12 años escribiendo en diarios y revistas publicaciones culturales sobre libros, autores e industria editorial, decidió embarcarse en su propia odisea literaria. El Milagro es su primera novela. María Lorena Lee López es socia fundadora de Furtiva, editorial que quedó en pausa en 2018 cuando se traslada a vivir a Inglaterra. Desde allí nos está acompañando hoy día Lorena. Allí se dedica a la edición independiente, al arte en vidrio y a escribir. En primer lugar, y fue publicada en la antología Cuentos en Movimiento, edición 2003. También sus cuentos aparecen en Trepanaciones, Crónicas de la Neoguerrilla, de Editorial Furtiva, Viajeros y Quimeras, antologías de ciencia ficción y fantasía respectivamente, ambas de Editorial Ignición. Y por fin en marzo del 2020 publica su libro en solitario Pie Forzado, resultado de una selección de ejercicios realizados en diversos talleres literarios. Actualmente se encuentra preparando Pie Forzado 2, que sería su primera novela. Nicolás Poblete Pardo, que también nos acompaña hoy día, autor de Editorial Cuarto Propio, es periodista, profesor y traductor y doctorado en literatura hispanoamericana. Ha publicado las novelas Dos Cuerpos, Réplicas, Nuestros Desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, y recientemente Dame pan y Llámame perro. Los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro Familiar y la novela bilingüe En la isla. Traducciones de sus textos han aparecido en Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Croacia. La verdad es que para nosotras es una alegría poder hoy día conversar sobre la novela romántica, hablar del amor, ¿no? Así como yo leí acá en este personaje que dice, el amor redime, Mel. Ya sabremos quién es Mel. Ahí Carolina nos va a contar quién es Mel. Pero la misma protagonista dice, no iba a contradecirla, si así lo sentía, qué bueno para ella. La novela romántica, el amor, la literatura escrita por mujeres. ¿Dónde estamos en estos momentos instalados con la novela romántica? ¿De verdad que ya podríamos definirla como un género pasado de moda? Yo no lo siento así. Creo que estamos en... la novela romántica tiene esa maravilla de poder colocarnos permanentemente en un hoy, usando aquellas herramientas del pasado, como autoras que seguramente Lorena y Nicolás y Carolina también podrán contarnos de cuáles fueron los referentes para llegar al milagro, que además aparecen en la novela, ¿no? Que es muy interesante, porque eso es lo que va configurando estos personajes, va configurando esta historia. Y para comenzar, dejamos con ustedes a Lorena para que nos haga su lectura. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy en un lugar llamado Leigh-on-Sea, que está al este de Londres, en Inglaterra, y quiero abocarme dentro de lo feminista y de lo romántico a través de los números. Y hacer primero un preámbulo diciendo que lo primero que me llama la atención aquí en Inglaterra es que en este idioma, en el idioma inglés, no hay género, no hay una diferencia de género, en literatura menos, son todos authors, o autoras y autores son authors, y lo mismo para los novelistas. No tiene ese artículo de los novelistas y las novelistas, son todos novelists. Sin embargo, si uno googlea en inglés
novelistas de romance, aparecen las fotos de 51 personas, 51 autores, donde 45 de esos autores son mujeres. En la novela romántica estamos hablando. Y como bien decía Paloma, quien encabeza esa lista, la primera que aparece, la primera foto, es, por supuesto, Jane Austen. Investigando un poquito a través de esto de los números, justamente hoy, encontré un artículo que se publicó el 14 de febrero del 2021, o sea, hace nada, hace muy, muy poco. En la BBC Culture, está, bueno, en inglés, después les puedo mandar el link porque es un artículo escrito, donde la pregunta que se hacen es ¿por qué las novelas de Jane Austen parecen adaptarse a esta era pandémica? Perdón. Debo decir que los libros de Jane Austen experimentaron un aumento de un 20% en las ventas en Reino Unido entre el 15 de junio y el 7 de noviembre del año pasado, plena pandemia. 20% de aumento en las ventas. Y esto es en comparación con el 2019, ni siquiera con anteriormente, porque el 2017 se vendió una novela romántica en el Reino Unido cada 2 segundos. O sea, las cifras son, por una parte, un poco impensables para el mundo nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, así son. Y dentro de este artículo que les comentaba, anoté aquí, dejé escrito para leérselos, porque me parece muy interesante esta mirada de por qué la novela romántica, y en especial de Jane Austen, se pueden adaptar. Perdón, voy a tomar un traguito. No un problema. Porque pueden adaptarse a esta era pandémica. Dice, por un lado podría parecer obvio, pues está la imagen de ellas en el imaginario del público, gracias a las adaptaciones de cine y televisión, que parecieran ofrecer el perfecto escapismo para esta época. Sin embargo, cuando profundizas en sus textos, descubres que Austen ofrece consuelos más inesperados. Más allá del amor y del romance, hay una capa de celebración a la resistencia, sobre todo femenina, que puede inspirarnos mientras leemos en estos tiempos profundamente inciertos. La misma experiencia de Austen para publicar sus novelas también puede verse como una lección de resiliencia, llena de rechazos y comienzos en falso. Finalmente sabemos que logró publicar sus 6 célebres novelas en el espacio de 7 años, antes de morir cuando solo tenía 41 años. Los escritos de Austen están tan fuertemente asociados con brindar consuelo, que a menudo encontramos a sus heroínas debiendo perseverar de manera estoica, sufriendo en silencio después de creer que su oportunidad de felicidad se ha perdido para siempre. ¿No les recuerda un poco a María Inmaculada, a Mel, que ella siempre estoica, ¿no? Es como siempre digna dentro del proceso que va llevando interno? Entonces me pareció súper interesante partir como con esa visión de que la novela romántica pasada de moda, o sea, que Jane Austen haya aumentado 20% de sus ventas el año pasado, la novela algo dice, algo nos está comunicando. Bueno, también hay una sociedad, acá existe la Asociación de Novelistas Románticos, y esta asociación, como objetivo, como misión de esta asociación, está el apoyar la ficción romántica e intentar elevar su prestigio, porque consideran que explora y celebra el amor en todas sus aristas, no solamente en la parte bonita del romanticismo, sino que también en lo inesperado, en lo improbable, en lo desordenado y en lo imperfecto. Y que esto también podría ayudar a las personas en su vida cotidiana, brindándoles esperanza.
esperanza que Mel logra coronado con el milagro. No solo Mel, yo creo que también aquí hay una celebración a la novela de Carolina. La verdad es que a mí me hace mucho sentido estas cifras que tú vas dando. De repente se nos olvida de que cuando escribimos, cuando estamos detrás de una editorial, cuando estamos detrás de un libro, ciertamente hay un ethos que nos impulsa a que esto se lea. Y el mecanismo para que se lea existen de diversas formas, ¿no? De puerta a puerta, tenemos varios poetas, sobre todo en el siglo bien pasadito, ¿no? Que aquí en Chile lo hacían, y en todo el mundo, pero en un mundo globalizado, en un mundo donde el capitalismo funciona y también nos afecta a nosotros como industria, la novela romántica, sin lugar a dudas, no ha perdido un sitio. Y El Milagro de Carolina Andoni, a mí me parece que efectivamente habla de este amor romántico, ¿no? Pero está contado con estos personajes que le van dando cuerpo a la historia, que hay algo que a mí me maravilla, que es el hecho de que una novela me puede enojar, molestar, puedo odiar a sus personajes, puedo amarlos, pero lo preocupante sería que no me pasara nada, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de estas cifras, exactamente, hay mucha gente. Yo también me permití leer un artículo donde hablaba de la novela romántica en el siglo XX en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica. Curiosamente, la mayor cantidad de novelas románticas escritas por hombres, ¿no? Y con esta nueva, muy arraigada la historia romántica a la tecnología, a este ciberamor, ¿no? Al A amor las redes digital, sociales. a las redes sociales, ¿no? Y es muy interesante porque en El Milagro de Carolina nosotros podemos pasar de lo uno a lo otro, ¿no? Mira, voy a leer acá, dice, hay que ver cómo una se trampea cuando está a la deriva. No volví a hablar con el gerente. Hasta lo bloqueé en el celular cuando quiso disculparse. Ya había dado todas mis batallas y lo único que me quedaba era recluirme en la casa paterna y reflexionar. Sin embargo, antes de sumergirme en la introspección, quise consultar a Perpetua, quien había desarrollado, como decía ella, el don de comunicarse con Jesús. Es decir, todo lo que va involucrando la historia del milagro, en clave novela romántica, por cierto, ¿no? Son estas formas de contar esta historia que hay, de estos personajes que son los centrales, Mel y Lucas, Y Lucas, el adorable Lucas. Lucas, el adorable Lucas, Yo lo amo. ¿no? Que son las cosas que nos van a permitir comprender de qué manera la novela romántica en el hoy día, ¿no? Con todo lo que nos está pasando, con la pandemia, con esta sensación de muerte permanente que tenemos, y en Chile, con toda la situación política en que vivimos, ciertamente que hay un público para divertirse, para enojarse, para reírse, para cuestionar. Y El Milagro a mí me parece que sí lo permite. No sé, Lorena, ¿qué opinas tú? Hablando de esto que tú te diste el trabajo de ver las cifras, ¿no? Funciona perfectamente. O sea, yo creo que hay una suerte de engaño cuando se dice que no, que la novela romántica está pasada de moda. Yo creo que, específicamente en Chile, yo creo que la cantidad de hombres que lee novelas románticas es absolutamente mayor a la que se muestra o Se o la confiesa. que ellos mismos confiesan, exactamente. Tú sabes que yo creo que fue por el 2017, más o menos, que asistí a una reunión en Chile de KDP, que es la Amazon, es el Kindle Direct Publishing, donde las novelas con mayor éxito, todas, o sea, pero por lejos, son las novelas románticas, en español y en inglés. Y en español sobre todo, y conocía muchas autoras, casi todas eran mujeres, eh, y novelas exactamente como El Milagro. Ay, no se ve por aquí por el fondo virtual, Por el pero filtro, pero exactamente como El Milagro, porque no son estos mamotretos, ¿no?
porque hoy día, lo mismo tú mencionas, las redes sociales, algo rápido, fácil, de lectura más ágil, y el milagro cumple absolutamente con toda no sé cómo se dirá, contemporaneidad, no, con todo lo contemporáneo aplicado a una novela romántica del siglo XIX como Jane Austen, ¿no? Que está ahí en terminando la generación anterior. Entonces, eh, fue muy oportuna, además, la publicación de este libro por parte de Cuarto Propio y Carolina, que se haya animado, porque yo soy testigo de lo que costó que finalmente ella se decidiera a hacerlo público. Y fue, ¿qué más oportuno que ahora, que en la pandemia? Y así es Sí, es que importante recalcar entonces, Lore, que esta misma situación nos permite hoy día como editorial tener el libro a la venta en físico, ¿no? Y también en digital. Es decir, también en aquellos, digital, sí. Tengo la claro, suerte de tenerlo en claro, físico, pero sí, está en pero aquellos digital. que anteriormente todavía había una reticencia, ¿no? A pesar de muchos conversatorios, muchas discusiones, de la importancia del libro digital, que no era competencia con el libro físico, pero la pandemia nos enseñó de que efectivamente hay que potenciar ambos formatos. Y me gustaría Exactamente. invitar a la conversación a Nicolás. Nicolás, para que prendas tu micrófono y nos acompañes. Estamos hablando de novela romántica y creo que Nicolás Poblete en estos momentos es quien mejor nos podría dar un pequeño baño de conceptos, de ideas. Así que Nico, te dejamos el micrófono para que sigamos conversando. Vale, gracias. ¿Se escucha? Súper bien. Ya, bueno, gracias. Yo también, al igual que Lorena, he sido testigo de este proceso de creación, corrección y finalmente publicación. Así que he estado bastante al tanto de este trayecto de Carolina hasta que finalmente tenemos la posibilidad de conversar sobre el libro ya incluso después del lanzamiento. Como quería retomar un poco, seguir el hilo que sugirió Lorena de la pandemia como situación de la que nadie escapa, más allá de los privilegios que podemos tener unos u otros, y vincularlo a lo que comentaban de la novela romántica, el romanticismo, un poquitito de contexto. El romanticismo surge como una reacción al racionalismo de la ilustración, ¿ya? Entonces, donde se ponen en cuestionamiento la razón, ¿no? Y se trata de volver a sacar a flote la emocionalidad, la lógica que puede tener el corazón, ¿no? En el sentido más amplio. Entonces, ahí tenemos la llegada de poetas, principalmente hombres, como William Blake, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley también. Entonces tenemos un rescate de todas esas pulsiones que habían sido consideradas un poco estúpidas, por decirlo de alguna manera, por la ilustración, por la racionalidad, que salen a flote. Y es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Bueno, hablo por mí mismo y por algunos otros, ¿no? Cuando incluso podemos hacer la extrapolación al contexto científico, ¿no? Estamos todos pensando qué va a pasar con los métodos, medicinas, etcétera, pero por otra parte también está todo el subtexto de la enfermedad mental que esto está produciendo, y ahí entran en juego todas nuestras emociones y la emotividad con la que nosotros nos, nos manejamos día a día. Entonces, una cosa que quería destacar es una experiencia que yo tuve igual que tú, Lorena, el 2017, porque tuve la oportunidad de participar de un coloquio. Las charlas del Mercurio fueron con la profesora Sandy Byrne de la Universidad de Oxford. Ella es experta en Jane Austen, justamente, y ella aclaró muchos puntos y desmitificó muchos mitos con los que generalmente uno lee o conoce a Jane Austen, porque Jane Austen es
una figura muy paradigmática. Generalmente la gente ha tenido acceso a su propuesta por las películas, que realmente tienen muy poco que ver con lo que ella escribió. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que ella habló del proyecto de Jane Austen como Marriage Mathematics, o sea, las matemáticas del matrimonio. Aquí ella echa por tierra toda esta sensibilidad. En las novelas de Jane Austen no hay cursilería, no hay zombies, como después hubo como Jane Austen y Zombies, Pride and Prejudice and Zombies, creo que se llama la novela. No están estas escenas con, ¿cómo se llama este actor inglés? Se me olvidó el nombre, que sale en Pride and Prejudice, sale del agua con la polera toda pegada al pecho, todo. No hay nada de eso en las novelas de ella. Lo que sí hay es un extremo capitalismo, si es que se quiere, una extrema noción de clase, de cuáles son las normas, de quién te conviene para casarte con esa persona. Lo ideal en su proyecto es no alterar el orden social. Tú no puedes casarte con una persona de otra casta, de otra. El objetivo acá es encontrar el bienestar social, en el sentido inglés de la clase social. Recordemos también que en el momento en que ella estaba escribiendo, y toda la época victoriana, ella es parte de los victorianos tempranos, early Victorians, estaban todavía recibiendo mucha riqueza en Inglaterra por las colonias. Acuérdense que tenían colonias Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Estados Unidos, Canadá, Caribe, etc. Entonces tenían todo. ¿Por qué era posible toda esta novela de modales, como también se ha llamado? Porque había mucha riqueza y tenías en la época victoriana como comentaba Carolina al principio, casi como un manual de comportamiento, ¿no? Y ese manual no solamente era para ti como persona privilegiada, sino que todos tenían su propio código de conducta, los sirvientes y de distintas jerarquías dentro de estos espacios. Entonces, fue muy revelador para mí escuchar a esta profesora con la que tuvimos esta conversación y fue hubo mucha concurrencia, después se transformó en una serie de charlas al acuñar el término de las matemáticas del matrimonio. ¿Ya? O sea, aquí no hay una real sensiblería ni nada de eso, sino que hay un proyecto sumamente cerebral incluso, en el caso de Jane Austen. Recuerden que ella también es una de las grandes, ella no crea este estilo, pero sí que es la que lo explota con mayor preponderancia en su época, que es el estilo indirecto libre. Es una de las primeras en hacer explotar ese estilo, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos una serie de usos sintácticos y estilísticos en su narrativa. Es una narración sumamente irónica, sarcástica, con un sentido del humor muy chispeante. Entonces, es curioso que uno piense en ella como las imágenes que uno tiene, ¿no? Que también han sido muy perpetuadas por la estética cinemática, eh, porque realmente no es así. Realmente lo que ella propone es una cosa bastante dura y bastante opaca e incluso te diría muy fría en algún sentido. Entonces, por eso estamos leyendo sus novelas después de 200 años. Y quería recordar un libro que leímos en un curso mío de literatura inglesa, que es una novela de ella que es Emma. Y si no la han leído, bueno, obviamente que se caracteriza por es muy entretenido de leerla y los personajes tienen esta cosa muy, como un sentido del humor muy, muy inglés, ¿no? Muy británico. Si ustedes recuerdan esa novela Emma, Emma Woodhouse, es la protagonista. Parte de la novela con la descripción de ella: es súper simpática, es regia, es inteligente, no necesita, vive con su papá. Un poco tenemos un contexto parecido en El Milagro, ¿no? Con Mel como una persona acomodada que se puede dar el lujo de estar en esta casa, se levanta tarde, le traen el café a la pieza, se come unas magdalenas, después vuelve a dormir una siesta, etc. Entonces, Emma es bastante parecida a Mel en ese sentido. Está en su casa, sumamente cómoda, no tiene ninguna prisa por nada. Y ella
ella tiene una relación muy, muy buena con su empleada, con su criada, ¿no? Esa es cuando la criada se va, ese es su drama. No es un drama con ningún hombre, el drama es con su sirvienta. Pero lo más interesante aquí es que ella tiene mucha conciencia de este rol social y se dedica, ella es una Celestina, entonces se dedica a, mira, sabes que a ti, una vecina, por decirte, a ti te convendría este gallo, yo te voy a presentar a este gallo porque ustedes harían buena pareja. ¿Ella en qué está pensando? No están pensando en el amor como de manera, digamos, melodramática, está pensando, estos son más o menos de la misma clase social, ¿no? Eso es lo que está pensando. Entonces es interesante ver que la apariencia es una, porque claro que tenemos estas escenas donde toman el té y qué sé yo, hacen el curtsy, etcétera, pero por detrás hay una cuestión bastante feroz que son estas matemáticas del matrimonio. Y ella no quiere meterse en eso, ella está cómoda como está, que es algo bastante audaz para su época, ¿no? Rechazar un convenio social, un pacto social tan obligatorio, especialmente para la mujer como este. Y bueno, ella, por supuesto que es un caso bastante único ahí en la literatura inglesa, porque si vemos la literatura victoriana en su totalidad, ella está escribiendo de una manera que no es la norma en los otros escritores victorianos como Charles Dickens, por ejemplo, que está hablando de la pobreza, de la explotación, el trabajo de los niños, por ejemplo, esa novela de Elizabeth Gaskell, que es muy, muy importante, es un referente básico para entender esa época y la explotación que ocurrió con la Revolución Industrial en Inglaterra. Mary Barton se llama esa novela, y es la asquerosidad misma, ¿no? Son las alcantarillas, son las ratas chapoteando en la pobreza, son las enfermedades, eh, son la explotación de los niños, son el maltrato a la mujer, son ninguna precaución en términos de salud, medidas sanitarias pero paupérrimas. Entonces la época victoriana por eso que es tan rica también, porque tenemos este gran espectro de preocupaciones, ¿no? Y bueno, Charles Dickens siendo el más importante por el mero hecho de que escribió muchísimo, ¿no? Tiene muchas novelas y eran seguidas por la población en esa época de manera serial, no eran novelas que se publicaban en el momento, sino que eran cada semana tú esperabas para leer la siguiente entrega. Entonces, eso dio paso luego a otras escrituras que fueron modelando un poco esta noción del romanticismo. Tenemos en las hermanas Brontë, obviamente, que son también casos bastante únicos porque ellas estaban muy aisladas en su pueblo. Entonces, nadie entiende muy bien, cómo fueron capaces estas tres mujeres, Emily, Charlotte y Anne, de la otra, de llevar a cabo sus publicaciones, y un hermano que también pintaba, también era parte de ese contexto artístico, pero muy aisladas. Entonces, que estos casos son parte de un mismo contexto histórico de la reina Victoria, ¿no? 1837 hasta 1900 más o menos. Pero la misma variedad de estas escrituras habla de la riqueza de estas escrituras. Y si adelantamos un poquitito, si hacemos un fast forward en la historia hasta el año 1928, que es cuando las mujeres realmente obtienen el derecho a voto, vemos que aquí hay un trabajo que se ha estado cocinando durante muchas décadas, ¿no? Las sufragistas en Inglaterra, que eso también es impulsado por la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de los hombres están en las guerras y las mujeres empiezan a tomar poder de su lugar y a demostrar que por supuesto eran capaces de hacer todo lo que hacían los hombres. Entonces empiezan a presionar para poder obtener el derecho a voto, y el año 1918 consiguen un primer paso, la sufragista, que es un paso muy menor porque, claro, la estrategia eran: están todos los hombres fuera, hay demasiadas mujeres, obviamente que ellas van a ser la mayoría, van a ganar las elecciones. Entonces, no podía ser cualquier mujer la que votaba, tenía que ser una mujer que tuviera una propiedad, tenía que ser una mujer que estuviera casada. Esas eran las trampas en ese momento. Hasta que en 1928, si ustedes piensan, es hace muy poco tiempo atrás, consiguen finalmente un voto. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? Que están todas estas escrituras previas, ¿no? O sea, hay un trabajo también de educación
y hay un trabajo de proyección histórica en Inglaterra. No solamente en Inglaterra, pero principalmente ahí, porque ahí es donde el movimiento sufragista se proyectó con más poder, ¿no? Y bueno, yo siento que, tal como comentaba Paloma al principio, estamos lejos, precisamente por lo amplio de la noción de romanticismo, ¿no? Que permite muchas acepciones y muchas comparaciones. Tenemos hoy en día un gran auge de esto. Si vemos, por ejemplo, subgéneros como la novela romántica en teenagers o en la novela soft porno, por decirte, fenómenos como las 50 sombras de Grey y tantas otras. Pero para homenajear a Carolina y el milagro, yo creo que ella ha hecho toda una tremenda vuelta de carnero con su novela. Como decía Lorena, trae a colación, no es una novela decimonónica como tal, porque por supuesto hay otras, hoy día estamos bombardeados por otros medios, ¿no? Por medios de las redes sociales, tecnología, etcétera. Y en la novela misma también tenemos el uso de eso, ¿no? Que hay comentarios de WhatsApp, de redes sociales, que te bloqueo, que no me llegó el mensaje, etcétera. Entonces yo creo que Carolina da una tremenda vuelta de carnero para hacer una cuestión que es chilena, pero al mismo tiempo universal, por el hecho de que trae a colación toda esta tradición, ¿no? Hay muchas escenas en la novela donde ella se compara a estas heroínas, nombra a Jane Eyre, nombra a Wuthering Heights, nombra a Heathcliff, también lo compara eh, eh, a su amado, ¿no? Recordemos que Heathcliff también es una especie de otro, porque no se sabe si es un gitano, es una persona que llega sin background, sin referencia, él es realmente como una persona sin clase. Entonces también tenemos esa referencia en la novela de Carolina. Y bueno, eso. Por ahí vamos. Oye, me gusta mucho poder conversar esto porque, y quiero sumar a Carolina ahora en esta conversación. Yo los quiero poner un poco en esto que ha dicho Nicolás, este tema de la novela. Carolina, preguntándote directamente a ti, escuchando a Lorena, escuchando a Nicolás, eh, ciertamente tu protagonista en El Milagro, Mel, es una muy mala protagonista al estilo Jane Austen. Claro. ¿No? De verdad, es decir, ella en ningún momento en la novela, y estoy tratando de encontrar las palabras para no contar, para que la gente lo vaya a leer, entonces no es fácil, para no hacer spoiler, ¿no? Pero ella es una muy mala protagonista al estilo de Jane Austen, porque es una mujer bastante resuelta, que tiene un montón de complicaciones en su vida, ¿no? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que es como una constante, el hecho de llegar a los 40, que es ahí donde se produce esta dificultad en su vida, la dificultad en su vida que no es cronológica, pero coincide con esto, ¿no? La cesantía, directamente se queda sin trabajo, sin fuente a qué recurrir, ¿no? Y es una mujer que tiene una vida armada y que poquito a poquito se le desarma, se la desarman, la desarman. Yo creo que lo que Mel más tiene de la novela romántica es esta invocación, este deseo de que las cosas le sucedan como le pasaban a las protagonistas de esas novelas. ¿No? Y eso lo dejo porque tendrían que leerlo para saber si es que a Mel le pasa o no le pasa como en esa novela. Pero efectivamente, claro, cuéntanos tú, con esto que ha dicho Nico, Lorena, Sí. yo creo que efectivamente es una muy mala protagonista de novela romántica. Sí, mira, es mala, pero también siento que es súper contemporánea. O sea, creo que la novela romántica de hoy necesita como protagonista imperfecto. Absolutamente, O sea, sí. que la heroína, o sea, que su motivación no sea solamente encontrar un marido, que era como o sea, la primera frase de Orgullo y Prejuicio alude a eso. O sea, un hombre con dinero tiene que buscar una esposa. Entonces, claro, yo quería como
crear un personaje que, pese a todas las cosas que socialmente te invitan a comprometerte o tener un, qué sé yo, un certificado con un nombre, que esas cosas, que al final no fueran obstáculos, que aún así, o sea, por eso, bueno, la cosa de los mellizos, a mí lo de los mellizos es como ya como el clímax de la cuestión, porque te fijas, no, este personaje es tan poderoso, el Luca, es guapo, o sea, tiene todos estos condimentos de la novela romántica, y ella sin tener pega, viviendo con los papás, con su TOC, con todo, decide, y ya después embarazada y con mellizo, sigue dudando en comprometerse o no. Entonces quería poner ese escenario como un poco un paralelo de lo que ocurre actualmente para la mujer. O sea, ¿es un pecado el amor, digamos, en estos tiempos? ¿O tenemos que buscar como una literatura romántica paritaria? Porque lo que se ve como entre la relación de hombre y mujer puede ser la relación de dos mujeres, de dos hombres, o sea, creo que hay, se fija, el romance se puede expandir, digamos, es una cosa más de género que de sexo. Y entonces sería interesante o sea, creo que hoy se están abriendo esos espacios, que una novela, por ejemplo, homosexual, que hable de amor, sea una novela romántica y no una novela homosexual, ¿te fijas? O sea, en la medida que podemos, además que hay algo que a mí me pareció brillante siempre de Jane Austen, que ella era una lectora crítica y apelaba a que sus lectoras también fueran críticas. Entonces pensó, bueno, yo me imagino que pensó así, a ver, ¿cómo escribo una novela que puedan leer todas las mujeres? Bueno, y estaban las novelas románticas que, como decía la Lore, como decía el Nico, se consumían de una manera impresionante y que hoy es un mercado inmenso. Entonces, ¿por qué yo no puedo subvertir a través de un género que siempre ha sido tan vilipendiado por la academia, por la crítica, te fijas, pese a ser un género que se vende, como decía la Lore, o sea, generalmente las lectoras de novela romántica leen 4 libros al mes, por lo bajo, te fijas, y leen vorazmente. Entonces, hay un nicho ahí, y hay un nicho que hay que resignificar. Es casi un imperativo hoy en día resignificar el romance. Y mira, perdona, Pablo, pero que veo acá a 2 escritoras que me encantaría que pudieran también participar, que es Carla Gelferman y Andrea Gestanovich. Si quisieran, me encantaría tener sus opiniones al respecto. Ambas además Obviamente están en Out. invitadísimas. Pero invitadísimas, Caro, Carla, todas acá. De todas maneras, si quieren hacer algún comentario, porque a mí me pasa, y te insisto con lo que yo te decía al principio, que es una mala protagonista. Sí. Es una mala protagonista porque es una mujer autónoma que se permite dudar, desconfiar, angustiarse, desesperarse, pausar, ¿no? Se permite tomarse una ducha, un baño de tina, mientras piensa. Es una muy mala protagonista. No está ella 100% concentrada en el hacer romántico. Claro. Mel Es que está ¿me preocupada. puedo interrumpir un segundo? Lore, claro, por supuesto. Yo creo que efectivamente, como tú dices, es una muy mala protagonista para la época de Jane Austen, pero es una Exacto. excelente protagonista para el romanticismo contemporáneo, porque es resuelta, hace lo que quiere, o sea, si tiene a Lucas al lado o no lo tienes, aparte de sufrir, le da lo mismo, Da lo mismo. sigue dudando hasta el final, o sea, es una excelente protagonista romántica contemporánea. Hoy, claro. Hoy día, Claro. hoy día, Por sí. eso cuando Entonces, hablaba el romanticismo ha cambiado. de resignificar, al momento de resignificar, pensaba en qué códigos de cortejo, ¿no?
ya no manejamos. Está todo por inventarse. Claro. Las mismas plataformas románticas, y digo románticas porque es un deseo romántico de repente, obviamente vinculado a la sexualidad o el encuentro sexual, Tinder y otras más, la verdad es que no soy tan avesada en el tema, ahí alguno me podrá ayudar o alguna, pero efectivamente el romanticismo es lo que se busca detrás de esto para concretar en un algo. Pero Mel, que es la protagonista, tiene a un hombre guapo, ¿no? Ya, eso queda clarísimo desde el principio de la novela, ¿no? Pero que no es solo guapo, sino que es un hombre bastante atento, es un hombre bastante preocupado, ¿no? Entonces, cualquiera diría, ay, pero ¿cómo te lo puedes perder si es tan bacán, si es preciso, es el hombre perfecto? Bueno, pero Mel no es lo que quiere. Ella quiere primero construirse a sí misma. Y en algún momento el deseo es una opción, pero en algún momento simplemente no. Entonces, a eso yo me refería con una mala protagonista al estilo de Jane Austen, ¿no? Sin embargo, ciertamente, y estos otros, que también de lo que hablaba Nicolás, ¿no? El tener la oportunidad de leer El Milagro en la época de pandemia, donde ciertamente aquellos trastornos de la mente, aquellas enfermedades mentales, porque a Mel lo que le pasa es que ella tiene una condición que la ha hecho batallar con su familia, con su mamá, tiene una relación, porque claro, su mamá no tuvo que pasar por esto que le pasa a Mel, su papá tampoco tiene idea de siquiera así como entenderlo, pero sin embargo tiene una hermana mayor que es doctora, por lo tanto comprende perfectamente bien, ¿no? Entonces, esa configuración de los personajes y cómo Mel en algún momento dice, y estando muy bien, que es lo que decía el Nico, le llevan el café al dormitorio, se levanta a la hora que quiere, tiene la oportunidad de escribir una novela, porque El Milagro habla de alguien que escribe una novela, ¿no? Sí, siempre estas lecturas paralelas que podemos ir haciendo, y sin embargo, cuando dice que tiene que tomar decisiones, se va a vivir sola, absolutamente sola con sus perros, ¿no? Con Bradley Entonces, y Bridget. exacto. Entonces, esa configuración del amor o de la novela romántica en el siglo XXI, creo que el cómo está contado es lo que nos permitió hacer estas lecturas que hacía el Nicolás, por ejemplo, de todo lo que significó para Jane Austen, La Brontë y toda esa novela que tenía un sentido. Sí, acá yo creo que estaríamos cometiendo un error si miráramos la novela romántica solo como una historia de amor romántico, ¿no? Y me gustaría, Nico, en algún momento tú hablaste algo también de la economía doméstica y de las matemáticas del matrimonio, porque incluso en Jane Austen hay esta lectura que no se ha hecho que tiene que ver con una decisión económica al vincularte románticamente con otro. Entonces, me gustaría, Nico, que nos hablaras un poco de eso, tú que has leído más la novela romántica, ¿te parece? O sea, básicamente reiterar este concepto que lo encontré bien revelador, sobre todo como una forma de desmitificar la típica lectura un poquitito más básica, por decirte, de las novelas de Jane Austen, por ejemplo, el caso que yo ponía de Emma, donde tenemos esta Celestina que se encarga que es la protagonista, y realmente una Celestina que se encarga de conectar una persona con otra, no porque ella vaya a pensar que tienen afinidades o somos parecidos, sino que porque forman parte de una misma clase social o hay una persona que puede beneficiarse con un convenio matrimonial. Entonces, este concepto de marriage mathematics, que es las matemáticas del matrimonio, es exactamente eso lo que vemos, ¿no? Creo que, claro, es por supuesto que echa por tierra todas las nociones un poco más ingenuas y sensibles en torno al enamoramiento. Ya sabemos que
si vamos más atrás, vemos que el matrimonio es un pacto, un convenio, un contrato que fue muy, muy solidificado por la Iglesia, ¿no? Incluso en Hoy. en los orígenes hay un libro súper bueno que se llama I Don't o I Do, no sé, pero hace un poco como un paneo del matrimonio y antiguamente tú como mujer eras una propiedad del hombre, no tenías ningún tipo de agencia, ningún tipo de independencia, tal cual como tú te podías casar con 4 cabezas de ganado, la mujer era una más ahí y la iglesia tenía todo el poder en decirte qué es lo que tenías que hacer, cuál era tu posición, qué días podías tener relaciones sexuales, qué Claro, días. Y, claro. entonces, realmente hay que ver esto con ojos un poco más críticos y menos, suena paradójico, pero menos romántico en el sentido más ingenuo que uno piensa, ¿no? Como estoy enamorada, vale decir desprovista de objetividad, ¿no? Entonces yo creo Exacto. que eso es algo que ella hace sin que uno se dé cuenta. Eso es lo más entretenido en Jane Austen, ¿no? Que tú te metes ahí y estás en una situación que no te das cuenta por qué llegaste a esa situación, ¿no? O estás en un salón de té, pero no te das cuenta que hay todo un código sumamente cifrado de qué se espera de ti, hasta qué punto puedes tú llegar, dada tu clase social, etc. Entonces, yo creo que el romanticismo es un concepto que da para muchas ambigüedades, ¿no? Eh, Absolutamente. Nico, sí, incluso yo pensaba, Emma es una protagonista que tiene 23 años. Sí, claro, chicas, claro, a todas las chicas que estamos aquí hoy día, a todas las chicas, chicos y chicas que estamos aquí, 23 años. ¿Realmente sabemos lo que es el romance? ¿Realmente sabemos pero cuáles son esos ella lo códigos? sabe muy bien, ella lo Porque, sabe muy bien. exacto, porque hay una formación dentro de, desde la crianza que va para ese lado. Pero obviamente, extrapolando a la novela El Milagro de Carolina Andoni, eh, no, no hay una visión con respecto de hecho, quizás sea incluso aún más romántica El Milagro que Emma, ¿no? Porque a pesar de que tienen unos paralelismos muy simpáticos ahí que no les vamos a contar para que lo lean, de todas maneras creo que por ahí, ¿no? ¿Cierto? Nos podemos entrar en la novela de Carolina. Mm, Este romanticismo tiene que ver con el amor, con el cuestionar cómo es el amor de hoy día, cómo se construye un amor hoy día, cómo se construye esa relación de pareja en el hoy día. ujú. ¿Cierto? Claro, pero si te fijas también en la novela que ella transcurre, porque como comentaba antes, que en esa época estamos recibiendo toda la plata de las colonias, ¿no? En Inglaterra. Y hay muchas tendencias que desde los estudios postcoloniales hablan de incluso gente que dice, no, pero Jane Austen es una explotadora, porque cómo puede estar escribiendo estas cosas, con qué, de dónde, desde qué lugar está escribiendo, si en el fondo ella es una privilegiada, una déspota, qué sé yo, ¿no? Otro tipo de lectura. Pero en la novela de Carolina también vemos un poco el amor no transcurre en un topos urano, ¿no? Sino que transcurre, por ejemplo, en estas ferias literarias donde la gente está buscando vender sus libros, ¿no? Está buscando quién puede ganar un premio, cómo puedes meter a un autor en una determinada tenemos los personajes cómicos como el de la editora, el de la Alcohólica, ex-alcohólica. De la exalcohólica. exalcohólica. Pero entonces uno puede estar en ese escenario, ¿no? Que es una feria del libro en Guadalajara, por ejemplo, súper entretenido y te tomas los tequila, todos los que sabemos, y enamorarte ahí. Pero esto ya es un sustrato, ¿no? O sea, el amor no es una cosa que llega así de manera tan inesperada, sino que está siendo pactada ahí, tal cual como se están pactando los negocios de las traducciones de los libros, las transnacionales, etcétera. Así que yo creo que se puede hacer esa traducción de la novela
victoriana en este caso, hacia una novela más contemporánea, como comentaba Lorena, en un escenario igualmente tóxico, ¿no? Como el que Carolina denuncia, no es exactamente una denuncia, tal como en Jane Austen no es una denuncia panfletaria para nada, sino que No, más para bien nada. es No, no. una sugerencia de, oye, en qué es lo que estamos, ¿no? En un momento, esta tipa, de manera muy, muy poco ética, agarra la novela y la manda a un concurso, y es como que nadie está pensando, en la época de Jane Austen, ella tenía una personalidad bastante tímida a pesar de sus novelas, decían que llegaban a donde ella estaba escribiendo y ella se paraba y escondía la máquina de escribir. Entonces no es esta obscenidad mediática que vemos hoy en día, donde yo, donde estoy yo me posteo, yo me saco fotos, yo hago una publicidad, no sé, con cualquier cosa y muestro mi libro. Entonces, yo creo que las cosas han cambiado en términos mediáticos, pero la denuncia está ahí, cada uno con su estilo, y está también en el Milagro a través de toda la depredación que ocurre en la feria del libro, ¿no? Uno dice, la literatura, no hay nada ingenuo ahí, es todo pacto, es toda matemática, marriage mathematics, como decía esta profesora. Sí, sí, muy de acuerdo. Oye, Carla, ¿nos estás escuchando? ¿Todavía has levantado la mano? Bienvenida, hola, Gracias. te escuchamos. Dos cosas. Uno, que hay dos personas que están tratando de entrar, que me han escrito y por alguna razón no han podido entrar, para que las dejen entrar. Ya, perfecto. Ahí Carolina Pizarro se encarga de eso. Perfecto. No, muchas Súper. gracias. Ya. Y lo segundo, Y lo segundo, no, bueno, primero yo no pude estar en la presentación, en la presentación de la novela, que me la perdí desafortunadamente, y me dio mucha pena, así que es una maravilla poder estar hoy día. Esta novela es también, yo me la siento como un bebé, ¿no? Que por supuesto que es de la Carolina, o sea, pero yo soy como quizás la tercera, cuarta madrina, no sé, pero madrina soy, de todas maneras. También la vi desde muy el comienzo, y el placer y la felicidad de poder verla ahora es gigante, 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 gigante. Yo me quería pescar de un elemento que mencionó Nico, que me pareció súper interesante, que es lo de la ironía, ¿no? De que por un lado Jane Austen tiene esta matemática del matrimonio, en el sentido de que hay una agenda que no está relacionada con las aspiraciones románticas, sino que con las aspiraciones sociales, más bien, de equiparar los estratos sociales, etc. Y también tú nombraste, Nico, que me pareció súper interesante, que hay una ironía que está ahí, ¿no? Latente. Y es algo que Carolina en El Milagro rescata con toda su fuerza. O sea, yo creo que también ahí hay un germen que es casi invisible en la literatura de Jane Austen. Hay que ser con el oído bastante aguzado para observar esa ironía que tú has mencionado y de la cual estoy completamente de acuerdo, pero que sin embargo Carolina retoma y la lleva a su máxima expresión. Yo creo que este personaje, ante todo, tiene una mirada de ironía frente a sí misma, ¿no? Yo creo que ese es el valor, uno de los valores que tiene este personaje y que la hace única. Tiene una mirada en la cual busca el amor, pero al mismo tiempo es plenamente consciente de ser una mujer de estos tiempos, en la cual el amor casi, esa búsqueda incondicional del amor resulta anacrónica, ¿no? Y está constantemente en esos dos polos, ¿no? En la búsqueda y al mismo tiempo en la contención. Y todo esto mirado con total y absoluta ironía. Nosotros, recuerdo en el taller, cada vez que leía Carola, nos reíamos a carcajadas, o sea, de verdad, éramos, y casi lo interrumpíamos en su lectura, porque tiene
ese elemento, y que a mí, yo no conozco la literatura romántica, tengo que, bueno, por supuesto Jane Austen, pero de las que ustedes están hablando, ese encuentro que fue Lorena Preciosa, hola, que fue Lorena en 2017, no tengo idea de qué está hablando, o sea, no conozco eso, y no sé si efectivamente este elemento tan potente, que es el del humor, es parte de la novela romántica actual como uno de los ingredientes con el cual se está trabajando, no lo sé, pero a mí me parece que, y si no lo es, la novela de Carolina tiene triple y cuatriple mérito, en el sentido de que rescata algo que es inmensamente difícil. O sea, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. O sea, eso yo lo digo como escritora, yo ni siquiera nunca he intentado hacer reír, porque me parece una empresa muy dificultosa, ¿no? Y sin embargo, Carolina lo hace con una naturalidad sin perder la integridad del personaje. O sea, ese reírse de sí misma y reírse del mundo no le quita un gramo de integridad al personaje. Y a mí eso me parece notable. Yo quería... Ese pequeño detalle quería resaltar. Gracias, Carla. Sí. Carla, sabes que a propósito de lo que mencionas, que si el tema de las ironías y todo está presente o no en la novela romántica de hoy día, esta asociación que yo mencionaba, la Asociación de Escritores Románticos, por supuesto entrega premios anuales, ¿no es cierto? Y tiene diferentes categorías para la novela romántica. Está la novela corta, están las sagas, ¿no? Estas sagas que son 3 volúmenes que se entregan. Está la novela romántica de misterio, la novela rosa, por así decir, que es amor puro, y está la categoría romántica comedia. Entonces yo creo que El Milagro estaría nominada para muchas categorías de todos estos premios, absolutamente. Cruzan muchas cosas. Yo me acuerdo, pero me acuerdo de estas risas a carcajadas de todos los que estábamos en el taller, con algunas frases para el bronce que se mandaba Mel, geniales, o sea, geniales. Yo creo que desde la primera lectura que tuvo Carolina en el taller, es que todos empezamos a decirle, tienes que publicar, tienes que publicar, tienes que publicar, porque... O sea, el personaje, yo creo que desde el comienzo, digamos, desde que nació, desde su semilla, el personaje fue adorable. No solamente adorable, sino que además agudo, inteligente, irónico. Lo que Carolina tenía desde el comienzo era un gran personaje. Y claro, el proceso fue escribir la historia de ese personaje, encontrar la historia de ese personaje. Pero ese personaje tú lo tenías en el alma, Carolina, y estaba ahí, nunca se perdió, nunca hubieron ningún tipo de recovecos con respecto a quién era Mel. Mel fue Mel siempre, hasta hoy. Y eso es bien notable, eso es súper notable. Lo que pasa con María Inmaculada es que es un personaje que queda, ¿no? Y como retomando un poco lo que decía al principio, lo que yo le decía a Carolina, es un personaje que te molesta, te enoja, te enrabia, te hace reír, pero te provoca muchas cosas, no te deja indiferente, para nada. Porque si en términos de párrafos o líneas sacáramos, por ejemplo, a Lucas, ¿no? que es la pareja romántica de Mel, Lucas no tendría ni siquiera 2 páginas, no aparecen más de 2 páginas, es decir, está muy reducida su participación. Por lo tanto, todo lo que se va construyendo en torno a esta novela, la ironía, por cierto, que está, es decir, hay que leerla, hay que tomarla. Yo invito a todos aquellos que todavía no la leen, que nos están acompañando, que se puedan acercar a la novela, es decir, en pandemia, el formato digital, está el formato impreso, y seguir dándole vuelta a esto. Yo creo que la configuración de todas aquellas relaciones personales con las otras, los otros y los otros, es algo que en estos momentos está siendo cuestionado. Estamos todos reconfigurando, estamos todos resignificando, como decía Carolina Andoni. Así que ya escuchamos a Lorena, Nico. Carolina, te dejo la palabra para que despidas esta sala.
creo que hablar de la novela romántica de Jane Austen, vamos a hacer unos links también ahí en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, para poder dejar, para que vean Emma. Yo Emma la vi anoche y no dormí, ¿no? Sí, la vi anoche porque la tengo que haber visto hace mucho tiempo, pero uno cuando empieza a conversar de esto, hay algo que te hace volver así como a estas pistas, ¿no? Más allá de, y por cierto, la biografía de estas autoras del siglo XIX, que nacieron en el 18, por cierto, es muy interesante cómo ellas logran un lugar en una sociedad capitalista, patriarcal, más primigenia que la que vivimos hoy día, por cierto, pero tan brutal como la que vivimos hoy día. Entonces, que estas autores hayan podido publicar, que hayan podido escribir siquiera, ¿no? Entonces, hablar a propósito de la novela de Carolina Andoni, El Milagro, de todo lo que es la novela romántica, de quiénes fueron aquellas mujeres que estuvieron detrás de estas escrituras. Yo invito por eso a todas acá. Carolina, te doy la palabra para que cierres esta sala. Ya llevamos una hora conversando y seguramente podríamos estar muchísimo tiempo más, pero ya tendremos otra oportunidad, volveremos a encontrarnos. Les doy las gracias de parte de Editorial Cuarto Propio por habernos acompañado hoy. Lorena, Nico, Carla, Andrea Gestanovic también dejó sus saludos. Y aquellos que nos están acompañando también aquí en el chat, los invito y las invito a que se acerquen a El Milagro. Lo van a pasar bien. Y si no, se van a enojar, sí, la van a retar, la van a querer retar, ¿sí? La van a querer retar muchas veces, pero a mí, insisto, si a mí una novela no me provoca eso, la verdad es que no me pasa nada y me asusto. Carolina, te dejo a ti para que puedas despedirnos. Muchas gracias a todas, a todos. Así que te escuchamos para ya ir cerrando esta sala. Un abrazo. Me encantaría, bueno, agradezco infinitamente a Nico, a Lore, a ti Paloma y obviamente a la Carla que estuvo conmigo todo el proceso de la novela, todo, y a mis compañeros de taller que siempre apoyaron este proyecto romántico con respeto. ¿Te fijas? Porque cada uno escribía distintas cosas. Y también agradecer a Marisol y a Editorial Cuarto Propio que con todo lo feminista que es, tuvo la valentía de apostar por un libro así y hacer una edición tan bonita, tan cuidada, como echando por tierra esta idea de que la novela romántica es como poco menos que en papel roneo. No, yo encuentro que de verdad, o sea, a mí me faltan palabras para agradecer, ha sido una experiencia maravillosa y nada, juntémonos en otra ocasión también y gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias.